La figura de Jesús de Nazaret, central en la fe cristiana, ha suscitado preguntas e interpretaciones a lo largo de los siglos, incluso en torno a su vida familiar. Una de las preguntas más frecuentes es: ¿Jesús tuvo hermanos? Según algunos versículos de la Biblia, la respuesta parece ser afirmativa. Los evangelios de Mateo y Marcos hacen referencia a sus hermanas y hermanos, y mencionan a Santiago, José, Simón y Judas como hermanos de Jesús. Esto ha llevado a teólogos e historiadores a preguntarse cuántos hermanos de sangre tuvo Jesús y cómo fue su relación con ellos. La Biblia revela ciertos aspectos de estos hermanos y su conexión con Jesús, señalando que, al principio, sus hermanos no creían en él ni en su misión divina. Sin embargo, algunos de ellos, como Santiago y Judas, se convertirían en figuras importantes en la iglesia primitiva, e incluso serían considerados apóstoles en algunos relatos. Esto ha generado debates y reflexiones en la teología cristiana. ¿Qué pasó con los otros hermanos de Jesús? ¿Y cuántos hijos tuvo la Virgen María después de Jesús? La tradición católica, que defiende el dogma de la virginidad perpetua de María, interpreta estos términos de manera distinta y sugiere que los hermanos de Jesús no serían hermanos de sangre, sino parientes cercanos. Sin embargo, Jesús tuvo hermanos según algunos pasajes de la Biblia que han sido interpretados de forma literal por otras denominaciones. En las Escrituras también queda claro que estos hermanos desempeñaron un papel importante en la vida de Jesús y la comunidad de sus seguidores. ¿Qué dice la Biblia sobre los hermanos de Jesús? La Biblia hace varias menciones sobre los hermanos de Jesús en el Nuevo Testamento, aunque la interpretación de estos textos ha sido debatida a lo largo de los siglos. En los Evangelios de Mateo y Marcos, se mencionan a los hermanos de Jesús por sus nombres: Santiago, José, o José en otras traducciones, Simón y Judas. Además, se menciona la existencia de sus hermanas, aunque sus nombres no se registran. Este hecho ha planteado una pregunta importante entre los estudiosos y creyentes. ¿Eran estos realmente hermanos de sangre, es decir, hijos biológicos de María, o eran parientes cercanos, como primos o medio hermanos? La interpretación tradicional en la Iglesia Católica sugiere que los hermanos mencionados son en realidad parientes cercanos o hijos de José de un matrimonio anterior. Sin embargo, en muchas denominaciones protestantes, se acepta que estos pasajes indican que Jesús tuvo hermanos biológicos, hijos de María y José. Esta diferencia de interpretación se basa en el análisis de la palabra griega adelphoi, que puede significar tanto hermanos como parientes. La Biblia no profundiza en el tema, dejando abierta la interpretación de esta relación familiar. ¿Cuántos hermanos de sangre tuvo Jesús? Si consideramos la interpretación que sugiere que Jesús tuvo hermanos de sangre, entonces los evangelios nos dan algunos nombres específicos. Los hermanos nombrados son Santiago, José, Simón y Judas, lo que hace un total de 4 hermanos varones. Además, Mateo y Marcos mencionan la presencia de hermanas de Jesús, aunque el número exacto y los nombres de estas mujeres no se detallan. Este dato implica que la familia de Jesús era más numerosa de lo que suele imaginarse. Jesús y permaneció virgen después de su nacimiento. La palabra apócrifo significa secreto o escondido, y no necesariamente implica que un texto sea falso o herético. Sin embargo, para la Iglesia romana, los evangelios apócrifos no son parte del canon oficial de las Escrituras, por lo que no se consideran textos doctrinales. Los evangelios canónicos, el libro de los Hechos de los Apóstoles y algunas cartas de Pablo mencionan a los hermanos de Jesús en varias ocasiones. Estos son referidos como los hermanos del Señor y sus hermanas, y se nombran específicamente a 4 de ellos: Santiago, José, Simón y Judas. La mayoría de los eruditos bíblicos acepta la posibilidad de que Jesús tuvo al menos 4 hermanos y 2 hermanas, quienes serían fruto del matrimonio. El contexto cultural de la época podría ayudar a entender la estructura familiar. En la Palestina del siglo I, las familias grandes eran comunes, y la cercanía entre los hermanos y hermanas era fundamental para la supervivencia y el apoyo mutuo. Así, si Jesús tuvo varios hermanos, él habría crecido en un ambiente de constante interacción con ellos, aprendiendo y compartiendo experiencias en la misma casa. ¿Qué pasó con los otros hermanos de Jesús?
Al comienzo de la vida pública de Jesús, los evangelios sugieren que sus hermanos no creían en él como el Mesías. En el Evangelio de Juan, se dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. Esto indica que en un inicio, los hermanos de Jesús no comprendían su misión y probablemente consideraban sus acciones con escepticismo o desconcierto. No obstante, con el tiempo, algo cambió. Después de la resurrección de Jesús, sus hermanos se convierten en figuras importantes dentro de la comunidad cristiana. Uno de los hermanos más destacados es Santiago, quien llega a ser un líder en la iglesia de Jerusalén. En el libro de Hechos y en la epístola de Santiago, se observa su papel como líder y su dedicación a la fe en Jesús. Tradiciones posteriores indican que Santiago fue martirizado debido a su fe, consolidándose así como uno de los primeros mártires del cristianismo. ¿Cuántos hijos tuvo la Virgen María después de Jesús? La pregunta sobre cuántos hijos tuvo la Virgen María después de Jesús es tema de debate, especialmente entre diferentes tradiciones cristianas. La doctrina católica sostiene la idea de la virginidad perpetua de María, es decir, que permaneció virgen toda su vida y no tuvo más hijos. Este concepto se basa en interpretaciones de versículos como el de Mateo, que afirma que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Sin embargo, el uso de primogénito no necesariamente implica que hubo otros hijos, sino que enfatiza su rol especial como el primero en todo. En contraste, algunos grupos cristianos interpretan que los hermanos de Jesús, mencionados en los evangelios, son realmente sus hermanos biológicos, lo que implicaría que María tuvo más hijos. La Biblia no proporciona una respuesta clara, por lo que la interpretación queda en manos de la tradición y la teología de cada denominación. ¿Qué pasó con los hermanos de Jesucristo? Tras la muerte y resurrección de Jesús, algunos de sus hermanos se convirtieron en importantes líderes de la Iglesia. Santiago, por ejemplo, fue llamado el Justo, y fue una figura fundamental en la Iglesia de Jerusalén. Según fuentes históricas, como el historiador judío Flavio Josefo, Santiago fue ejecutado debido a su fe, lo cual lo convirtió en uno de los mártires tempranos del cristianismo. Judas, otro hermano de Jesús, es tradicionalmente considerado el autor de la epístola de Judas en el Nuevo Testamento, aunque esto no es un consenso absoluto entre los estudiosos. Los otros hermanos de Jesús, como José y Simón, no tienen un rol destacado en la historia bíblica, ni en documentos históricos posteriores, por lo que se sabe muy poco sobre su vida después de los eventos de los Evangelios. Para la Iglesia Católica Apostólica Romana, el término arameo aja puede identificar tanto a hermanos como a primos. Por ello, la interpretación católica sostiene que los mencionados hermanos de Jesús eran en realidad primos suyos. Sin embargo, en la Iglesia Católica Apostólica de Oriente, se enseña que estos hermanos eran hijos del viudo José, de un matrimonio anterior. Esta diferencia de interpretación nace de una diferencia en cómo cada tradición lee los textos bíblicos originales. La doctrina de la siempre Virgen María también refuerza esta visión en el catolicismo. Según el Evangelio apócrifo de Jacobo, Santiago el Menor, quien era pariente cercano de Jesús, María concibió en estado virginal a Jesús y permaneció virgen después de su nacimiento. La palabra apócrifo significa secreto o escondido, y no necesariamente implica que un texto sea falso o herético. Sin embargo, para la Iglesia romana, los evangelios apócrifos no son parte del canon oficial de las Escrituras, por lo que no se consideran textos doctrinales. La Biblia, en Mateo, menciona que José y María no tuvieron relaciones sexuales hasta que ella dio a luz a Jesús, lo que muchos interpretan como una sugerencia de que después de este nacimiento, sí tuvieron una vida marital normal, con más hijos. Además, Lucas se refiere a Jesús como el primogénito, lo cual no tendría sentido si él hubiese sido el único hijo de María y José. Para abordar la idea de que estos hermanos eran en realidad discípulos, o hermanos en la fe, y no hermanos de sangre, la Biblia también distingue claramente entre estos grupos. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, se menciona que los hermanos de Jesús no compartían su fe, lo que descarta la posibilidad de que fuesen discípulos, ya que al menos al principio no creían en su misión. Otra teoría plantea que estos hermanos eran hijos solo de José, de un matrimonio anterior, lo que los haría medio hermanos de Jesús. Sin embargo, esta interpretación crea una contradicción, ya que Jesús es considerado el heredero directo del linaje de David,
a través de José. Si José hubiese tenido hijos mayores, el mayor heredaría esta posición, lo cual va en contra del papel mesiánico de Jesús. La mayoría de las iglesias cristianas aceptan que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Sin embargo, la Iglesia Católica, que defiende el dogma de la virginidad perpetua de María, sostiene que el término hermanos en la Biblia no implica necesariamente una relación de sangre. Es importante destacar que Santiago, uno de los hermanos de Jesús, se convirtió en una figura importante dentro de la Iglesia de Jerusalén. Tras la destrucción de Jerusalén en el año 70, la influencia del grupo de Pablo de Tarso predominó en la Iglesia, en lugar de la de los seguidores de Santiago y la comunidad original en Jerusalén. Y así llegamos al final de nuestro viaje por la historia y el misterio de los hermanos de Jesús. A lo largo de los siglos, la Iglesia y los estudiosos han explorado distintas interpretaciones, planteando una pregunta que sigue abierta. ¿Quiénes fueron realmente los hermanos de Jesús? Para algunos, estos relatos refuerzan la humanidad de Jesús, rodeado de una familia extensa, hermanos y hermanas que compartieron su vida, sus enseñanzas y, en algunos casos, su fe en Él. Para otros, los hermanos representan una conexión especial en el plan divino, reflejando los valores de la comunidad y el amor fraternal. Sea cual sea la interpretación, esta historia nos invita a mirar de cerca los textos antiguos, a comprender el contexto cultural de la época y a reflexionar sobre lo que estos relatos significan para la fe y la historia del cristianismo. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando otros temas fascinantes como este, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en esta exploración histórica y espiritual. Hasta la próxima.